Siguiendo las instrucciones del rector, procedo a saludarles, a darles la bienvenida a todos ustedes a este magnífico espacio, a este magnífico escenario de la ciudad de Zaragoza, que es el Paraninfo, y le devuelvo la palabra a su legítimo propietario, que es el rector, para que conduzca la sesión. Vamos a empezar este acto de inauguración dando la palabra en primer lugar a la profesora Carmen Marta, que es la responsable de la unidad predepartamental de Periodismo, Comunicación Audiovisual y Publicidad de nuestra universidad. Carmen. Desde el grado en Periodismo de la Universidad de Zaragoza, como formadores de los nuevos profesionales, además de como periodistas que somos, estamos encantados de acoger esta iniciativa del Club Periodismo 2030. En la actualidad, el ecosistema informativo hace necesario repensar la profesión con el propósito, entre otros objetivos, de recuperar la credibilidad informativa para la audiencia. Como enseñamos desde las universidades, es vital no perder la perspectiva de atender al servicio público esencial, que es la finalidad última de nuestra profesión, contemplada en las leyes. La infopolución actual hace más necesario que nunca atender a la deontología profesional como uno de los pilares fundamentales de nuestra labor, a la que se suman el rigor informativo y el contraste de fuentes. Sin duda, este tipo de iniciativas resultan muy sustanciosas para la profesión, así como para la academia, porque no podemos dejar de considerar el factor relacional que debe establecerse entre la universidad y los medios de comunicación. Nuestras aulas siempre permanecen abiertas a atender las necesidades y demandas de la sociedad, del mercado y de los medios, con objeto de formar a los mejores futuros profesionales. Ese es el verdadero compromiso del grado en Periodismo de la Universidad de Zaragoza y también del Grupo de Investigación GICID, desde el que analizamos la calidad informativa en todas sus dimensiones y los cambios que han traído consigo las TRIC, las tecnologías de la relación, la información y la comunicación, la transferencia de conocimiento hacia la profesión y, por ende, hacia la ciudadanía. Por eso, también enseñamos y damos la oportunidad a nuestras y nuestros estudiantes de ser algo más que alumnado en formación. A lo largo de la carrera les impulsamos a sentirse periodistas y les motivamos a publicar en los dos medios de comunicación que conforman nuestro grado. El diario digital Entre Medios, con más de 6 años de experiencia, y la emisora Radio Unizar, de la que hace unos meses celebrábamos su 10º aniversario. Queremos agradecer a Fernando Jáuregui, Sergio Martín y a todos los colegas del Club de Periodismo 2030 a la organización de este foro de encuentro, también a Miguel Ángel Esteban, coordinador, que ha colaborado en primera línea, a nuestra decana, Elena Barlés, de la Facultad de Filosofía y Letras, a Fernando de Yarza, presidente del Grupo Eneo, al director general de la Fundación AXA, Josep Alonso, y a todos los profesionales que hoy participan en esta jornada. Por supuesto, también a nuestro presidente del Gobierno de Aragón, Javier Lambán. Muchas gracias. Una iniciativa que pues uno observa con orgullo, como una criatura que vimos nacer Fernando Jáuregui y yo en los inicios de la pandemia, en una conversación que él y yo tuvimos personal sobre cómo lo estábamos haciendo de bien o de mal los periodistas, si estábamos cumpliendo con nuestra obligación de servicio público, si estábamos sabiendo trasladarle a la ciudadanía respuestas adecuadas a preguntas más urgentes y más necesarias que nunca. Y después de un paseo por el Retiro, pues Fernando me miró y me dijo, oye, ¿y por qué no involucramos a todos los colegas de profesión y a toda la sociedad civil en este debate? Y la verdad es que pues yo pensaba que iba a ser una cosa muy amateur, muy pequeñita, muy de andar por casa. Y bueno, pues cuando uno ve cómo la criatura ha ido creciendo por sí sola, casi como un personaje de Unamuno, pues lo ve con orgullo, ¿no? Dice la encuesta que publicamos en el libro Periodismo 2030, uno de los datos que a mí más me llamó la atención es que la información que sigue siendo la más interesante para los ciudadanos, para los consumidores de información, para los lectores, los espectadores, los oyentes, es la información local. La información más cercana, más apegada a sus problemas cotidianos. A mí me ha encantado venir hoy a Zaragoza por muchas razones. Estoy encantado de estar en este Paraninfo de la universidad. Es que he aprendido qué son los cacahuetes de la Expo. No lo sabía. De pronto escuché la pregunta y dije, ¿le preguntan al presidente por cacahuetes? No sé. Luego ya entendí la respuesta. Pues es maravilloso, ¿no? Encontrarse con ese es el periodismo de cercanía y los problemas que realmente interesan a los ciudadanos, y creo que tenemos que estar ahí. Creo que tenemos que estar en las nuevas narrativas.
Creo que no podemos darle la espalda a las nuevas maneras de contar historias. Un vector, una línea común, un común denominador en todas las conversaciones que hemos tenido con centenares y centenares de compañeros de profesión es que lo que nos dicen los grandes maestros de esta profesión es que da igual cómo contemos historias, tenemos que seguir siendo buenos contadores de historias. Ir a la calle, buscar noticias y trasladárselas a los ciudadanos. Es la única receta que nos garantiza que sigamos siendo útiles a la sociedad. No me enrollo más, solamente en este libro, a mí pues he disfrutado muchísimo hablando con mucha gente, pero hay una pregunta que le hicimos Fernando Jáuregui y yo a una gran periodista y gran escritora como Julia Navarro, bien en el prólogo. Le preguntamos a Julia Navarro que si volviese a nacer, si querría volver a ser periodista. Es una profesión muy vocacional. Por cierto, no es de hacerse rico, no se hace uno rico, pero sí tiene grandes momentos de grandísimas satisfacciones y también algunos de grandes insatisfacciones. Y ella respondió, pues mira, después de todo lo vivido y siendo consciente de todo lo que soy, si volviera a nacer, volvería a ser periodista, pero cambiaría una cosa. Sería más desobediente. Ahí lo dejo. Buenos días. A mí lo importante es oír a los ponentes, que son los periodistas más importantes de Aragón, los que están o entre los más importantes de Aragón, y que tienen mucho que decir y que tienen grandes experiencias y grandes vivencias. Yo solamente quiero decir que nosotros pusimos en marcha el Foro Periodismo 2030 como un grito que queremos dar a la sociedad, en el sentido de que, oiga, nosotros queremos participar en el diseño del futuro, no queremos que nos lo den ya hecho desde gobiernos o desde organizaciones supranacionales. Creo que nosotros tenemos mucho que decir y mucho que aportar. Vea, Sergio, como ha hablado antes que yo, me ha hecho spoiler, naturalmente, y se ha apropiado de la frase de Julia Navarro en el prólogo del libro, de este libro, no sé si os lo he enseñado ya, en el prólogo de este libro, diciendo que ella, si volviese a ser periodista, sería más desobediente, más rebelde. Yo creo que es una parte esencial del futuro que tenemos que afrontar, ser un poco más rebeldes de lo que hemos sido hasta ahora. Pero ya que estamos hablando un momento del libro, os voy a contar lo que nos contestaron cuando hicimos una entrevista de las que aparecen en este libro. Tenemos unos cuantos códigos QR en la que aparecen 60 horas de vídeo con entrevistas a dos colegas de los que hacen información, de los que están llevando programas de madrugada en dos radios importantes, la COPE y Onda Cero. Les preguntamos, oye, ¿habéis salvado muchas vidas? Y los dos, como una cosa normal, pues sí, hemos salvado muchas vidas, entreteniendo soledades desesperadas en estos tiempos terribles de confinamiento, han salvado muchas vidas. Probablemente los periodistas, que yo no quiero medallas, yo insisto, yo es que por cumplir con nuestro deber no tenemos que tener medallas, pero los periodistas probablemente hayamos salvado muchas vidas. Yo se lo comentaba ahora a Fernando de Yarza, oiga, que es que estos señores, Miquel, el director de Juderías, la directora del diario de Alto Aragón, han salvado muchas vidas, probablemente, por lo menos han dado una información que era necesaria para la sociedad. Y esto en unos momentos en los que hacer información era heroico. Hay que tener valor para sacar todos los días un periódico a la calle con los kioscos y los bares cerrados. Y esto se ha hecho. Y hay que tener valor para coger un micrófono y largarte a los hospitales donde nadie quería ir para hacer información desde allí. Esto se ha hecho, ¿no? Ya digo que no creo que seamos acreedores a medallas ni a grandes estatuas, pero sí creo que la sociedad debe comprender que la información tiene un precio, que la información no es gratis, que hacer información es muy caro y es muy complicado. Y en fin, nosotros hemos puesto en marcha, bueno, es una idea de Josep, un observatorio de la información, del nuevo periodismo, y a partir de ahí pues vamos a seguir visitando, en la medida en que nos acojan con el mismo cariño que nos están acogiendo aquí, vamos a seguir visitando facultades de comunicación, vamos a seguir visitando colegios profesionales, asociaciones de la prensa, pues para promover este debate sobre lo que es el futuro de la información, sobre lo que debe ser el futuro de una mejor información y, por cierto, con un poco más de libertad de expresión, que no es el mejor momento que estamos viviendo precisamente. Así que muchísimas gracias por estar aquí, porque creo que vosotros también estáis cooperando a extender los márgenes de esta libertad de expresión por la que estamos luchando los que
los que estamos aquí, los que van a participar en esta mesa y los que van a participar también en la siguiente mesa. Muchísimas gracias a todos por haber venido. Tras este año y medio de funcionamiento, de poner en marcha este foro de opinión, reflexión y debate como ha sido el Foro de Periodismo 2030, en el cual han participado más de 200 profesionales, 200 periodistas, apuntando en cierta manera esos retos que tiene la profesión y en paralelo esa encuesta a la sociedad para también conocer las percepciones y cómo la sociedad veía esta profesión. Como bien apuntaba Fernando hace un momento, en una charla del propio foro planteábamos ¿y ahora qué? Hemos estado trabajando un año y medio. Hemos pedido esa colaboración, ese compromiso a los principales profesionales del mundo del periodismo. Tenemos unos retos, somos todos conscientes de qué espera la sociedad de nosotros y qué hacemos. Vimos clarísimamente que el foro necesitaba de una continuidad, que la sociedad necesitaba de este foro de reflexión y debate para continuar afrontando todos esos retos que tiene esta profesión absolutamente imprescindible para nuestra sociedad. Y ahí nace el observatorio. El observatorio nace precisamente con toda esta reflexión, con todo este debate, con esos retos que tiene la profesión, nace con dos objetivos fundamentales. Situar el tema, el foro, la reflexión y el debate en la agenda social, es decir, que sigamos manteniendo esta conversación, este debate, este diálogo en la sociedad y que no decaiga, y sobre todo mantener muy vivo de forma continuada el debate. ¿Y cómo lo queríamos plantear? Pues el acto de hoy es un ejemplo perfecto de la intención de ese observatorio a lo largo de los próximos años. Es un debate, una reflexión, de la mano de las principales instituciones públicas, de la mano de la universidad, obviamente no puede ser de otra manera, y de las facultades de comunicación del periodismo, y para incluir de forma expresa y con un foco muy centrado en los estudiantes, en vosotros, en los profesionales del futuro, de la mano de los profesionales actuales, y que ese debate entre todas las entidades e instituciones que están absolutamente impactadas y relacionadas, podamos ir avanzando en todos y cada uno de los retos. Y esa es la intención. Hemos empezado recientemente, esta comunidad nos ha acogido y agradecemos tremendamente desde Foro 2030 esta acogida que hemos tenido, donde están todos los actores fundamentales para mantener vivo este debate. Y nuestra intención es ir a todas las universidades, a todas las administraciones públicas, comunidades autónomas, de la mano de las asociaciones y colegios de la profesión, para, entre todos, que esos retos de la profesión vayamos avanzando en ellos y consigamos ese periodismo, esa profesión que toda sociedad merece. Ese es, ni más ni menos, el objetivo del Observatorio del Foro de Periodismo 2030 y en el que vamos a estar trabajando los próximos años. Muchas gracias. A finales del siglo XIX, en 1891, el director del periódico El Liberal le encargó a un buen amigo suyo y gran escritor que preparara una serie de reportajes sobre actualidad. Ese escritor era ni más ni menos el gran Mariano de Cavia. Y a don Mariano de Cavia, al bueno de don Mariano, no se le ocurrió mejor idea que arrancar esa serie de artículos publicando a toda portada: luto nacional, arde el Museo del Prado. Cuando los voceadores del periódico repartieron el periódico por la mañana, los viandantes lloraban ante la perspectiva de haber perdido un activo tan valioso como era la pinacoteca más prestigiosa de España y de las mayores del mundo. No estoy diciendo que Mariano inventara las fake news porque son tan antiguas como la humanidad, pero demostró cómo se podía manipular para denunciar una cosa que era lo mal conservado y lo mal vigilado que estaba el Museo del Prado. Lo explica muy bien con un ejemplo mi admirado Iñaki Gabilondo, que dice que en tiempos de inundación lo primero que falta es el agua potable. Y la paradoja es que en tiempos de la sociedad de la información lo que más falta hace es información de calidad. Por eso yo quiero agradecer y felicitar
a Fernando y a Sergio por su iniciativa, porque esto es un impulso a ese periodismo de calidad, a ese periodismo caro que apuntaba Fernando y que necesario es para hacer ciudadanos libres y democracias sólidas. Lo apuntaba también mi admirado Michael Golden cuando le dimos el premio Heraldo aquí hace tres años. Dijo, no hay mejor antídoto, no hay mejor vacuna contra las fake news, que el propio Facebook reconoce que más que el 50% de las noticias que corren por las redes son falsas, que ese periodismo de calidad. En el año 2000, o en los principios de los 2000, los periodistas y los editores cometimos uno de esos errores que especialmente a los estudiantes les recomendaría que no cometieran, que fue el de la soberbia. No supimos ver que una tormenta perfecta, que fue la revolución digital y la crisis económica, nos iba a arrasar y nos iba a sacar fuera de la influencia en nuestras sociedades. Y fue un protagonismo que asumieron las redes sociales. Pero como muy bien también ha explicado Fernando, paradójicamente otra crisis que ha sido el COVID nos ha devuelto esa confianza de los ciudadanos y frente a los agoreros o a los pregoneros del apocalipsis del periodismo de calidad, hoy la prensa y los medios, los legacy media, cuentan con audiencias millonarias, cuentan con modelos de suscripción digital que han salido de la marginalidad y tienen ingresos relevantes. La publicidad confía en los medios de comunicación tradicionales y hasta las plataformas están pagando por nuestros contenidos. El periodismo está muy vivo, pero hacen falta iniciativas como la que han lanzado Fernando y Sergio para buscar esos modelos sostenibles al futuro de periodismo de calidad. Y me gustaría despedirme haciéndoles un ruego o pidiéndoles una complicidad. Cuando hace 8 años me nombraron vicepresidente de la Asociación Mundial de Periódicos, que para mí fue un sueño, nunca aspiré a la presidencia. Aspiré a traer un congreso a mi tierra, a Aragón, a mi ciudad Zaragoza, porque además sentía que los corresponsales extranjeros siempre trataban a nuestro país con cierta injusticia. Hasta el propio Michael Golden, cuando el New York Times sacó esas fotos donde parecía que los españoles comíamos en las puestas de los supermercados, me pareció injusto, sobre todo viendo cómo es la España del siglo XXI. Después de tener que suspenderlo por el COVID, en 2020, este septiembre, Zaragoza se va a convertir, y Aragón, en la capital mundial del periodismo. Y quería pediros apoyo, complicidad, para demostrarle, como dice el director de Heraldo, a esos colegas que ponen y quitan gobiernos por el mundo, cómo es nuestra sociedad de hoy, cómo es el periodismo en España en el siglo XXI y cómo es esta maravillosa tierra que se llama Aragón, en plena celebración, presidente, de los 40 años de nuestro estatuto. Muchas gracias. A pesar de ser Aragón una tierra de periodistas, porque al fin y al cabo Nifo nació en Alcañiz, en el siglo XVIII, al fin y al cabo Pilar Nervión también, de Alcañiz, también aragonesa, ayudó a cambiar la presencia del periodismo en las mujeres en una época difícil, donde el periodismo era cosa de hombres. Bueno, hace poco hemos visto aquí en nuestro ciclo El tiempo de las mujeres a Carmen Ruiz entrevistando a la directora del País, dos periodistas también hablando de este papel. Bueno, Alcañiz es cuna de periodistas y por eso tenemos el curso este de periodismo en Alcañiz, dentro de la Universidad de Verano, que tiene todos los años muchísimo éxito, pero a pesar de todo eso, la titulación de periodismo ya no es tan joven, pero es joven, en la Universidad de Zaragoza. Es de 2008-2009 y se ha sostenido gracias a la vocación del estudiantado y al esfuerzo de la facultad y del profesorado, que lo ha llevado a cabo porque nació de la nada, con muchas dificultades, incluso para tener profesorado, y yo espero que dentro de poco ya tengan por fin unos estudios de radio y televisión dignos, porque, bueno, pues han sobrevivido una facultad que ahora se está remodelando y que ya les permitirá tener instalaciones. Están en el proyecto y están construyéndose, pero efectivamente es vocacional y estos chicos y estas chicas, estos jóvenes que nos acompañan hoy aquí, los que hacen que esto funcione, y por eso es importante que estén aquí. Yo cuando hablábamos de las jornadas, y como ha dicho ahora Fernando, es cierto que esos agoreros del fin del mundo no han llegado, el periodismo sigue vivo y los medios de comunicación tienen audiencias estupendas, pero sí que es cierto que ha habido un cambio, y yo lo voy a poner, como no puede ser de otra manera, en el ámbito que yo me siento más cómodo después de la química.
Pasaron solo unas décadas de aquel famoso Good News de Aretha Franklin, donde salían los newsboys que repartían los periódicos, que decían read about it, extra, extra. Bueno, pues desde ese hasta unas décadas más tarde el Journalist de Morrissey, que era cantante de los Smiths, el Journalist Who Lies, que habla la historia de Stephen Glass, que se hizo famosísimo con unos reportajes tan buenos que parecía que eran mentira, y es que eran mentira. Entonces, ese paso indica el paso del buen periodismo, del periodismo que era imprescindible, del periodismo que se ha visto en la pandemia, a ese periodismo que es periodismo espectáculo. Y desde luego las redes sociales son sin duda un enemigo. Mucha gente cree que todo lo que aparece en Internet es verdad. Esto es cierto. Y mucha gente, cuando tiene un síntoma, mira desgraciadamente en Internet lo que le va a pasar. Hay más terraplanistas que en la Edad Media. El efecto de las vacunas se ha visto. Bueno, pues esto, que en ámbitos menos importantes, bueno, muy importantes, pero menos día a día, como es la ciencia, está apareciendo, ¿cómo no va a aparecer? ¿Cómo no va a aparecer en la información? Por eso, tenemos que ser conscientes, la sociedad, yo desde luego lo soy, de que la buena información necesita profesionales, y los profesionales tienen que comer todos los días, y la buena información hay que pagarla. Hay que comprar prensa, hay que suscribirse a la prensa, y esto de todo gratis, pues el todo gratis al final no funciona. Y yo creo que hay que transmitir este mensaje a la sociedad. El periodismo de calidad es imprescindible, información veraz. Esa información es esencial. Y además es información que nos acerca, porque aquí tenemos representantes de medios de comunicación que no son de Madrid. Bueno, algunos sí, pero no son de Madrid. Y ni siquiera son de Zaragoza. Y esos ayudan a vertebrar el territorio. Los medios de comunicación también son ejes de vertebración del territorio. Contaba antes el presidente que lo que pasa fuera de Madrid y de algunas comunidades autónomas, alguna muy próxima a la nuestra, no existe. Y una anécdota. El otro día estaba hablando con un amigo que por profesión vive en Madrid, pero es zaragozano y amigo de la infancia. Había quedado con él en Madrid. Y hablando que el otro día estaba con unos compañeros y tal, estaba con la mujer, y dice, pues el sábado como con unos amigos de Zaragoza, él es el rector de la universidad, y le preguntaron, es que en Zaragoza hay universidad. Ahí lo dejo. No es gente que tenga desinformación ni escasa formación. Entonces, si se puede preguntar esto, como presidente, lo que pasa aquí, imagínate lo que se puede acabar conociendo. Entonces, los medios de comunicación locales jugáis un papel esencial, desde luego, para los que vivimos aquí, y reivindicar vuestro papel es esencial. Y sobre todo, que los jóvenes, los que os incorporáis a la profesión dentro de poco, algunos, por favor, quedaros aquí, que también hay que formar a los futuros, tengáis conciencia de esta iniciativa y de la importancia de vuestra labor. Sois vocacionales, por eso seguro que lo sabéis, pero que gente del prestigio de los que nos acompañan aquí os lo digan y os digan lo que os orienten un poco, estaría muy bien. Gracias por seleccionar el Paraninfo. Gracias por seleccionar nuestra casa. Presumimos de edificio. Entonces, cada vez que viene una cosa de este nivel, nos alegramos mucho de que estéis con nosotros. Y nada más, le voy a pasar la palabra a nuestro presidente. Rector de la Universidad de Zaragoza, presidente del Grupo Eneo, presidente de la Fundación AXA, responsables de Periodismo 2030, decana de la facultad, periodistas presentes, periodistas futuros, amigas y amigos todos. Agradezco a los organizadores de este acto que me hayan invitado a participar en la inauguración del mismo, porque esto me da la oportunidad, me da la ocasión de reflexionar sobre un par de asuntos que para mí, desde mi profesión, desde mi oficio de político, son muy importantes en este momento, más allá de cuestiones que obviamente me preocupan y de las que he tenido ocasión de debatir con muchos de los aquí presentes, como es la situación actual del periodismo, el proceso de digitalización, la crisis del papel, etcétera, etcétera. Las dos reflexiones tienen que ver, una de ellas, con la necesidad de que desde Aragón, desde donde tenemos muchas cosas que reivindicar
reivindiquemos también el periodismo. Y la segunda, la necesidad de que desde la política se hable de periodismo y se entienda que son dos profesiones, dos actividades, dos maneras de ver el mundo y de relacionarse con la realidad, condenadas a interactuar y, a ser posible, a hacerlo bien por el propio provecho del país al que todos de una u otra forma servimos. Reivindicar Aragón como tierra de buen periodismo, como tierra de buenas periodistas, es una tarea relativamente sencilla, desde el mítico alcañizano de finales del siglo XVIII, Mariano de Nifo, pasando por Mariano de Cavia, al que citaba Fernando en su intervención. Esta ha sido una tierra, una región, una comunidad donde ha florecido la existencia de hombres y mujeres con buena pluma, perspicaces, sagaces y, sobre todo, honrados, cabales a la hora de ejercer la profesión de informar y también, por qué no decirlo, de criticar, que es una de las misiones inherentes al dignísimo oficio del periodismo. En este momento yo me siento muy orgulloso como presidente de la comunidad de los distintos medios gráficos y audiovisuales que actúan, que trabajan, que trabajáis en el territorio, desde los periódicos, Heraldo, el periódico, el Diario del Alto Aragón, el Diario de Teruel, las emisoras de radio, las emisoras de la SER, de la COPE, de Onda Cero, las televisiones, Radio Televisión Española y la Corporación Aragonesa de Televisión, la televisión autonómica para entendernos, y me siento particularmente orgulloso de empresas, de intentos que desde cualquier punto de vista lo han sido de un éxito absolutamente incontestable. Hablo, sin ir más lejos, del grupo Eneo, un grupo editorial que en su legítima ambición de crecer, de expandirse, ha trascendido las fronteras autonómicas y ha entrado de lleno en el mundo editorial español, con ideas como el 20 Minutos o con presencia en el mundo audiovisual de otras comunidades autónomas, con un hombre al frente como es Fernando de Ayarza, que ha sido capaz de escalar a la cúspide del periodismo mundial organizado y de traer a Zaragoza ni más ni menos que ese Congreso Mundial de Periodismo que tendrá lugar en el mes de septiembre de este año, como nos acaba de anunciar, y eso para mí es una excelente noticia. Otra experiencia de mucho éxito, diría yo, que ha sido la de la Corporación de Radio Televisión, de la Corporación Aragonesa de Televisión. Frente a otros proyectos, frente a otras ideas de televisiones autonómicas que se han revelado desproporcionadas, ruinosas y poco alineadas con el servicio público que tiene que tener un medio de comunicación de esta naturaleza, aquí hace algunos años se encontró una fórmula de una especie de colaboración público-privada que se ha revelado de un éxito clamoroso, como lo demuestran las cifras de audiencia, y que se sustenta, aparte de la profesionalidad de quienes prestan allí sus servicios todos los días, en una visión de eso, de que son un servicio público y el servicio público está indisolublemente ligado a la pluralidad y a la oferta de unos productos en todos los terrenos de su programación que conectan y que sintonizan con todos los ciudadanos aragoneses, sean de la ideología que sean y vivan en el lugar en el que vivan. Y permítanme que, hablando de historia del periodismo en Aragón y reivindicándola como una parte importante de la historia de Aragón en términos de éxito, hable de un medio de comunicación cuyo 50º aniversario se cumple justamente este año. Estoy hablando de un periódico, creo que fue al principio quincenal y luego semanal, que se llamó Andalán, que empezó a editarse, insisto, hace 50 años, y que para la generación que entonces llegábamos a la adolescencia y que
empezábamos a interesarnos por los asuntos relacionados con nuestro país, con la política, con la cultura, fue absolutamente trascendental. No es exagerado decir que la transición política arranca en Aragón con Andalán, que el aragonesismo político contemporáneo tiene ahí su origen, con hombres muy importantes a su alrededor. Digo hombres porque al principio no había más que hombres, eso luego poco a poco fue cambiando, como ha ocurrido en otras facetas de la vida de nuestro país, como Eloy Fernández Clemente, José Carlos Mainar, Carlos Forcadell, Guillermo Fatás, etcétera, etcétera, y que, insisto, supusieron un revulsivo, supusieron un aldabonazo en las conciencias de los aragoneses, una especie de resurgir de un sentimiento autonomista latente durante décadas, que desde luego merece la pena recordar porque fue un hito y porque desde luego fue el antecedente inmediato, diría yo, de un estatuto de autonomía que se aprobó 10 años después. Este año celebramos el 40º aniversario y que por tanto yo creo que en la memoria colectiva de los aragoneses, que de alguna forma está, al menos en la de la gente de mi generación y la generación anterior, debe ser recuperado y debe ser resucitado en generaciones como la que veo aquí tan bien representada en esta sala, y espero, me atrevo a sugerir que en la facultad se hable de esta cuestión que, insisto, creo que es absolutamente fundamental en la historia contemporánea de nuestra comunidad. Y les decía también que siempre que un político se enfrenta, en el buen sentido de la palabra, con un auditorio como este, tiene la tentación de hablar de política y de periodismo. Además, en mi caso concreto, les contaré una anécdota. Yo intenté ser periodista, pero no lo conseguí. Sí que hice unos pinitos en un periódico que nació en el año 82 en Aragón, el periódico El Día, así se denominaba. Además, la verdad es que yo les salía muy barato, pero escribía mucho, les salía muy barato. Es una manera de decir por dónde andaban los sueldos de la época en materia de periodismo. Y hablaba de hasta qué punto las vocaciones de político y de periodista a veces son bastante afines, porque la última crónica que yo escribí fue mi toma de posesión como concejal del ayuntamiento de mi pueblo, y ya vi yo que ahí hay una incompatibilidad clara, que no podía seguir en la tarea de periodista, que tenía que optar, y opté, y aquí sigo unos cuantos años después. Creo que la democracia es indisociable del periodismo, y que el periodismo, para servir a la democracia, tiene que tener buenos periodistas. Esto es absolutamente fundamental. Periodistas que no tengan la presunción de saber mucho y de todo, cosa que uno ve que ocurre con bastante frecuencia en los medios de comunicación. A mí me apabulla esa especie de portentos que irrumpen en las radios y en las televisiones opinando de fútbol, de física cuántica, de absolutamente de todo. Luego uno se da cuenta de que en realidad no saben absolutamente de nada. Y por suerte también hay periodistas profesionales, como todos los que veo reunidos en esta sala, que saben cuál es su profesión, que la ejercen con honradez, que se estudian los temas, que contrastan las informaciones, y que cuando al final las sirven al público, porque es un servicio lo que prestáis, lo hacen en condiciones perfectamente aquilatadas, acreditadas y provechosas para quien las escucha, las ve o las oye. Ese tipo de periodismo, insisto, es absolutamente consustancial con una democracia sana. De la misma forma que la perversión del ejercicio del periodismo por parte de los periodistas es síntoma de una democracia pervertida, de una democracia a la que le falla uno de sus fundamentos más imprescindibles, uno de sus ingredientes absolutamente inexcusables para el buen funcionamiento del sistema. Creo que los políticos tenemos que hacer un esfuerzo permanente para resistirnos a las tentaciones intervencionistas que afloran con bastante frecuencia, y el político que diga que no las ha experimentado alguna vez miente como un bellaco. O sea, todos las hemos experimentado porque somos humanos, y creo que nos honran los
esfuerzos por autocontenernos y por saber que ser demócrata es al final asumir que el periodista está para informar, para contrastar la información, para estudiar bien los temas y para servir de esa forma a la sociedad. Igual que entiendo que los periodistas deben también entender que la labor del político no es sencilla, que la toma de decisiones es siempre debida a múltiples factores y que quizá una cierta comprensión hacia las complejidades existentes en la toma de decisiones también facilitaría esa buena relación, esa interacción que, en definitiva, cuanto más virtuosamente se produce, más se fortalece y mejor hace funcionar al sistema. Y, desde luego, la relación existente entre el buen periodismo y la salud de un proyecto de país y de un proyecto de nación me parece absolutamente fundamental. Creo que era el rector el que hablaba de los periodistas, del periodismo, de la información como articulador del territorio, y no puedo estar más de acuerdo. En el caso de Aragón, yo como presidente del Gobierno no es que no me queje, es que agradezco profundamente hasta qué punto los medios de comunicación de toda índole están implicados, se sienten concernidos por eso, por un proyecto de país, por un proyecto de futuro, por una idea de Aragón entendida como proyecto compartido, que no es del Gobierno de Aragón, que no es del partido al que yo pertenezco, que no es mía, sino que es del conjunto de la sociedad. Y los debates, la información, la dinamización de ideas, incluso la aportación de ideas, es absolutamente clave para que en este momento yo crea que la Comunidad Autónoma de Aragón está bastante bien encaminada de cara al futuro. Dicho lo cual, y esta es una reflexión que con algunos de los presentes la he compartido alguna vez, la comunicación, el mundo de la comunicación, los medios de comunicación reflejan algo que es una debilidad y una fortaleza de la comunidad. Saben ustedes, Fernando, el resto de los amigos venidos de fuera de Aragón, que esta es una comunidad con una ciudad magnífica, con una ciudad fastuosa, la ciudad de Zaragoza, que es motor cultural y económico de la comunidad, que yo creo que tiene que ser cada vez más reconocida como motor cultural y económico de España, como una de las ciudades estructurantes no solo de Aragón y del Valle del Ebro, sino del conjunto del país. Esa es una aspiración que tenemos que tener los aragoneses y los zaragozanos en particular, pero al mismo tiempo existe un amplísimo territorio prácticamente despoblado con una densidad bajísima de población. Ahí se produce un desequilibrio que a veces da lugar a unas relaciones entre la ciudad y el territorio, digamos que productoras de malentendidos y productoras de equívocos que tenemos que disolver desde cualquier punto de vista. O sea, el territorio tiene que aceptar que Zaragoza es el motor y la ciudad tiene que aceptar que seguramente sin el territorio no tendría ni de lejos la pujanza que tiene. ¿Por qué digo esto? Porque luego eso traducido al deseable equilibrio que se tiene que producir a la hora de que las autoridades políticas, de que los poderes públicos tratemos con justicia al territorio, Huesca y Teruel tienen unos magníficos medios de comunicación que ponen de relieve las necesidades, las debilidades del territorio, que ponen todos los días en primer plano de la actualidad los problemas de esas dos partes tan queridas del territorio aragonés. Y en el caso de Zaragoza, la información la copa prácticamente todos los días la ciudad, con lo cual hay algo que yo en su día denominé cuarto espacio, que es la provincia de Zaragoza, excepto la ciudad, que pasa muy desapercibida desde el punto de vista informativo y que me temo que de ello se resiente el tratamiento que luego obtiene esa parte del territorio por parte de las autoridades, por parte de los poderes públicos, tanto aragoneses como españoles. Y no lo digo en tono de crítica, sino en tono de constatación de algo que a mí me ha preocupado siempre mucho, sobre todo cuando fui presidente de la Diputación Provincial o alcalde de mi pueblo, y que como dato se sigue produciendo. Sin ir más lejos, y veo aquí al director del diario de Teruel,
hay las provincias seguramente más despobladas de la comunidad, ahora que tanto se habla de despoblación, existen justamente en la provincia de Zaragoza. Y seguramente Fernando Jáuregui ni se le pasará por la cabeza jamás pensar que en Zaragoza se concentra gran parte del problema de la despoblación que tiene la comunidad autónoma de Aragón. Y luego, también en relación con la relación entre periodismo, comunicación y articulación del país, construcción de ideas, de modelos de país equilibrados y que se desarrollen de una manera más o menos homogénea, traigo a colación la reflexión que hacía antes con los periodistas de la rueda de prensa respecto a lo que pasa con la información que desde Madrid se proporciona a todo el resto del territorio nacional con los grandes medios de comunicación, en los cuales cualquier minucia que pasa en Madrid, que desde el punto de vista objetivo son minucias, porque, en fin, ideas gloriosas en Madrid se produce una cada 6 o 7 meses, sin embargo es recogida en los medios de comunicación nacionales de una forma clamorosa, como si se asistiera a un portento de la naturaleza absolutamente colosal. Y sin embargo, pues en el territorio se hacen cosas que son muy interesantes. Hablo de Aragón, pero podría hablar de otras comunidades del interior, y sin embargo pasan absolutamente desapercibidas. Yo recuerdo, y perdón que ponga este ejemplo, que aquí hubo un caso de pretendida corrupción colosal hace algunos años a propósito de una plataforma logística, y me decía el bueno de Alfredo Pérez Rubalcaba, que en paz descanse, y el siempre añorado Alfredo, decía: fijaros si sois insignificantes, que siendo gordo el escándalo ni salís en los medios de comunicación, ni siquiera por asuntos de corrupción, ya no voy a decir por asuntos relacionados con noticias buenas y tal. Esto creo que es algo de lo que se resiente al final España a la hora de transitar, a la hora de caminar como un proyecto sólido de país, porque si queremos que efectivamente lo sea, y yo soy uno de los creyentes más entusiastas del futuro que tiene este país por delante, sobre todo si los españoles nos lo creemos, creo que si esa realidad la superáramos, cambiando la percepción que se tiene desde la comunicación madrileña de lo que es el resto del territorio, daríamos un paso de gigante, y que no se nos considere una especie de realidad entomológica, que no se nos considere una especie de realidad puramente etnológica y antropológica, que no se nos considere hechos políticos y a veces muy relevantes, que es en definitiva los que somos. Y dicho esto, que no pretendía ser una clase y que en algunos casos ha rozado el desahogo, vuelvo otra vez a agradecer que se me haya invitado a estar en esta inauguración y, como me dice el rector que haga, declaro inaugurada esta jornada de periodismo 2030.